En el día de la boda de mi hijo, mi nuera me rapó la cabeza mientras dormía y me dejó una nota humillándome. Antes de continuar la historia, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. No olvides suscribirte al canal. Toca la campanita de notificaciones para no perderte más historias. Y deja tu like en el video. Desperté esa mañana sintiendo que algo estaba terriblemente mal. Mi cuero cabelludo se sentía frío, expuesto de una manera que nunca había experimentado antes. Cuando levanté la mano para tocar mi cabello, las ondas plateadas que había estado dejando crecer durante meses en preparación para la boda de mi hijo, mis dedos no encontraron nada más que piel desnuda. Nada. Me dirigí tambaleándome al espejo del baño, y el reflejo que me devolvía la mirada era el de una extraña, completamente calva. Ni un solo mechón quedaba. Mi cabeza parecía como si alguien hubiera pasado una máquina de afeitar mientras dormía, lo cual, me di cuenta con creciente horror, era exactamente lo que había pasado. En mi mesita de noche, doblado cuidadosamente junto a mis lentes de lectura, había un papel con membrete del hotel. La letra era inconfundiblemente suya, la escritura precisa y cuidadosa de mi futura nuera que había visto en tarjetas de agradecimiento y listas de compras. Querida suegra, decía, pensé que querrías hacer juego con las otras cosas viejas y gastadas en la boda de hoy. Considera esto mi regalo para ti. Ahora finalmente te ves tan inútil como siempre has sido. Ni se te ocurra usar una peluca o sombrero. Quiero que todos vean exactamente lo que eres, tu amorosa nuera. Me senté en el borde de mi cama sosteniendo esa nota con manos temblorosas. Hoy se suponía que fuera el día más feliz de mi vida. Ver a mi único hijo, mi niño, casarse con la mujer que decía amar. Había planeado todo tan cuidadosamente. El vestido azul pálido colgando en mi armario. Elegido específicamente para complementar su esquema de colores, los aretes de perlas que mi difunto esposo me había dado, que había planeado regalarle como una tradición familiar. Y la sorpresa que había estado preparando durante meses, el regalo de bodas que aseguraría su futuro para siempre. Pero mientras miraba mi reflejo, pasando mi palma sobre mi cuero cabelludo liso, sentí que algo cambió dentro de mí. Esto no era solo sobre vanidad o apariencia. Esto era crueldad, calculada y deliberada. Había entrado sigilosamente a mi habitación mientras dormía, vulnerable y confiada, y me violó de la manera más íntima posible. Había estado haciendo excusas por su comportamiento durante 3 años. Los insultos sutiles disfrazados como preocupación, la manera en que lentamente había vuelto a mi hijo en mi contra, envenenando nuestra relación. Una vez cercana con quejas susurradas sobre mí, interferencia, las fiestas donde me sentía como una huésped no deseada en mi propia casa. Pero esto cruzó todas las líneas. Tomé mi teléfono y llamé a la recepción del hotel donde se hospedaba la comitiva de la boda. Necesito un taxi que me lleve a una tienda de artículos de belleza. Dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Y luego a la iglesia. Tengo una boda a la que asistir. No, no me escondería. No le daría la satisfacción de mi ausencia o mi vergüenza. Si quería que todos me vieran calva, entonces eso era exactamente lo que verían. Pero también verían algo más. Una mujer que se negaba a ser quebrada. Mientras me vestía cuidadosamente en mi vestido azul, abrochándome mis aretes de perlas con manos firmes, pensé en ese sobre en mi bolso abajo, el que contenía los papeles para el regalo de bodas más generoso que podía imaginar. Tal vez era hora de reconsiderar esa sorpresa en particular. Mientras esperaba el taxi, los recuerdos me inundaron como escenas de una película antigua. Hace 33 años, era una mujer completamente diferente. Joven, devastada y de repente sola con un niño de 2 años que seguía preguntando por su papá. Mi esposo había sido todo para mí. Nos habíamos casado jóvenes, construido sueños juntos, planeado un futuro que se extendía como un verano sin fin. Cuando el ataque al corazón se lo llevó a los 35, pensé que mi mundo había terminado. El funeral fue una confusión de cacerolas y condolencias, pero lo que recuerdo más claramente fue del momento en que todos se fueron y quedé sola con mi hijo, mirando una pila de facturas médicas y una hipoteca que no tenía idea de cómo pagar. Tenía exactamente 347 yares en nuestra cuenta corriente y un título en administración de empresas que nunca había usado. Pero tenía algo más. Un amor feroz y protector por ese niñito que se parecía tanto a su padre. No crecería pobre, no le faltaría nada. Me aseguraría de eso sin importar lo que me costara. Empecé pequeño, limpiando oficinas por las noches después de que mi hijo se durmiera, dejándolo con mi vecina anciana que rechazaba el pago pero aceptaba mis comidas caseras a cambio. Durante el día, tomaba cursos de negocios en el colegio comunitario, empujando una carriola a las clases cuando no podía encontrar quién cuidar al niño. Para cuando mi hijo cumplió 5 años, había ahorrado lo suficiente para comprar mi primera propiedad de alquiler, un dúplex deteriorado que renové yo misma,
aprendiendo plomería y trabajo eléctrico de libros de la biblioteca, y videos de YouTube que aún no existían. Mis manos siempre estaban sucias entonces, siempre cortadas por algún proyecto de reparación, pero estaba construyendo algo. Un dúplex se convirtió en 2, luego 4. Aprendí a leer mercados, a detectar vecindarios al borde de la transformación. Compraba barato, mejoraba todo, vendía caro. Mi hijo creció en sitios de construcción, haciendo tareas en oficinas de administración de propiedades, quedándose dormido al sonido de mis llamadas nocturnas a contratistas e inquilinos. Nunca se quejó, ni una sola vez. Incluso siendo adolescente, cuando otros niños se avergonzaban de los trabajos de sus padres, él presumía de su mamá, que era dueña de la mitad de la ciudad. Traía amigos para ver el último proyecto de renovación, orgulloso como si hubiera construido rascacielos en lugar de arreglar azulejos de baños. «Mamá», me decía, abrazándome fuerte después de un día particularmente largo. «Eres como una superhéroe, pero en lugar de salvar gente de los malos, los salvas de los malos propietarios». Esos fueron los años dorados, solo nosotros dos contra el mundo, socios en todos los sentidos. Le enseñé sobre negocios, sobre tratar a la gente justamente, sobre trabajar duro por lo que querías. Él me ayudó a ver las propiedades a través de ojos jóvenes, sugiriendo mejoras que nunca habría considerado. Para su 18º cumpleaños, mi pequeño imperio inmobiliario valía $15 millones. Para su graduación universitaria, 35 millones. Hoy, a los 65, valgo más de lo que jamás soñé posible. Todo construido desde ese primer dúplex y el amor desesperado de una madre viuda que se negó a dejar que su hijo sufriera. Lo hice por él, cada noche sin dormir, cada riesgo, cada sacrificio. Quería entregarle un futuro sin lucha, sin el miedo que me había impulsado durante décadas. El taxi tocó el claxon afuera, regresándome al momento presente. Me miré una última vez en el espejo del hotel, calva, digna, y de repente viendo claramente por primera vez en años todos esos sacrificios, todo ese éxito. Y así es como la futura esposa de mi hijo elige tratarme, como si no fuera más que un obstáculo para ser humillado y descartado. Tal vez era hora de que aprendiera exactamente con quién estaba tratando. Ella entró a nuestras vidas como un arma perfectamente pulida, disfrazada como un regalo. La conocí hace 3 años en la fiesta navideña de la empresa de mi hijo, hermosa, encantadora, con una sonrisa que nunca llegaba completamente a sus ojos. Tenía 28 años contra sus 31. Una ejecutiva de cuentas en una firma de mercadotecnia con un currículum impresionante. Y una habilidad aún más impresionante para decir exactamente lo que la gente quería escuchar. «Señora», me dijo esa primera noche, tomando mis manos en las suyas con calidez ensayada. «He escuchado tanto sobre usted». Su hijo absolutamente la adora. Es realmente adorable como habla de su increíble madre. Debería haber prestado atención a esa palabra. Adorable. Como si mi relación con mi hijo adulto fuera algo pintoresco e infantil en lugar del vínculo forjado a través de décadas de respeto mutuo y luchas compartidas. Las primeras señales fueron sutiles. Sugería restaurantes que sabía que no podía costear en citas cuando mi hijo me invitaba. Luego actuaba sorprendida cuando declinaba. «Oh, olvidé que no todos se sienten cómodos con la alta cocina», decía con una risita, que se sentía como una navaja entre las costillas. Tenía un don para hacer que su crueldad sonara como preocupación. «Me preocupa que tu madre pueda estar un poco demasiado involucrada en tu vida», la escuché diciéndole a mi hijo una noche. «Es dulce, pero ¿no crees que es hora de establecer algunos límites?» Por su bien, realmente. Necesita desarrollar sus propios intereses, mis propios intereses. Como si construir un imperio de negocios mientras criaba a un hijo sola no hubiera requerido suficientes intereses para durar varias vidas. Pero la peor parte fue ver cambiar a mi hijo. Las cenas semanales que habíamos compartido durante años se volvieron mensuales, luego esporádicas. Las llamadas largas donde me contaba sobre su día, pedía consejos, compartía sus sueños, esas desaparecieron completamente. Cuando le llamaba, ella siempre estaba ahí en el fondo y sus respuestas se volvían cortantes, distraídas. «Mamá, necesitas entender que ahora estoy construyendo una vida con ella», me dijo durante una conversación particularmente dolorosa. «No puedes esperar ser la mujer más importante en mi vida para siempre». Quería gritar que nunca había pedido ser la mujer más importante en su vida. Solo había querido seguir siendo importante del todo. Pero ella lo había convencido de que amar a su madre era de alguna manera una traición a amarla a ella, como si el corazón fuera un juego de suma cero donde alguien tenía que perder. Se mudó a su apartamento 6 meses después de conocerse, y de repente necesitaba una invitación para visitar a mi propio hijo. Reacomodaba los muebles que lo había ayudado a elegir,
Reemplazaba fotos nuestras con imágenes de sus amigas. Sugería que tal vez estaba llamando demasiado, cuando trataba de mantener nuestra antigua cercanía. El compromiso llegó 18 meses después. No me dijeron. Me enteré cuando ella lo publicó en redes sociales con la leyenda. Finalmente encontré a mi persona para siempre. No puedo esperar a comenzar nuestra nueva vida juntos, sin mención de familia, sin reconocimiento de que esta nueva vida incluiría a alguien más aparte de ellos dos. Cuando mi hijo finalmente llamó para compartir las noticias oficialmente, su voz llevaba una extraña mezcla de emoción y culpa. Queríamos decirte primero, mamá, pero las cosas han estado tan locas con la propuesta y todo. Todo descubrí. Significaba un viaje de fin de semana a París, donde había propuesto en la cima de la Torre Eiffel. Financiado, descubrí después, por un préstamo contra el fondo fiduciario que había establecido para su futuro. Ella lo había convencido de que se merecían un compromiso de cuento de hadas, y que yo entendería por qué necesitaban pedir prestado contra su herencia para algo tan especial. Planear la boda se volvió un ejercicio de exclusión disfrazado como inclusión. Cada sugerencia que hacía era cortésmente desestimada. Cada tradición que esperaba mantener era anticuada, o realmente no nuestro estilo. Cuando ofrecí pagar elementos de la ceremonia, insistió en que querían hacer esto por su cuenta, excepto por las partes que el fondo fiduciario de mi hijo cubriría. Solo creo que es importante que este día refleje quiénes somos como pareja, explicó con esa sonrisa ensayada. No quiénes su familia quiere que seamos. Su familia. Como si fuera algún pariente distante en lugar de la mujer que había construido todo lo que él tenía, que había sacrificado todo por su éxito, que lo amaba más que a su propia vida. Pero hoy, sentada en este taxi camino a la boda de mi hijo, calva y traicionada, finalmente entendí lo que había sido demasiado ingenua para ver antes. Nunca había tenido la intención de darme la bienvenida a su familia. Había estado sistemáticamente removiéndome de la vida de mi hijo, pedazo por pedazo, relación por relación. La crueldad de esta mañana no fue un acto impulsivo del estrés del día de la boda. Fue el paso final en una campaña de 3 años para borrarme completamente. El sobre en mi bolso se sentía más pesado de lo que debería, conteniendo papeles que representaban el gesto más generoso que jamás había planeado hacer, $120 millones. La mayoría del trabajo de mi vida, cuidadosamente estructurado a través de mis abogados para transferir a los recién casados como regalo de bodas. Había pasado 3 meses planeando esta sorpresa, trabajando con especialistas en impuestos y asesores financieros para asegurar que la transferencia fuera lo más fluida posible. El dinero vendría con solo una condición: que lo usaran sabiamente y recordaran el amor que lo hizo posible. Había parecido la solución perfecta para todas nuestras tensiones familiares. ¿Cómo podría ella continuar resentida conmigo cuando literalmente les estaba entregando una fortuna? ¿Cómo podría afirmar que estaba tratando de controlar sus vidas cuando les estaba dando completa libertad financiera? Mis abogados habían tratado de disuadirme, por supuesto. Señora, me había dicho mi abogado principal durante nuestra reunión final la semana pasada. Este es un regalo extraordinario. Tal vez considere empezar más pequeño o estructurarlo como una transferencia gradual durante varios años. Pero había sido decidida. Tengo 65 años, le dije. He pasado 33 años construyendo esta riqueza y no quiero llevármela a la tumba. Mi hijo merece disfrutarla mientras es lo suficientemente joven para realmente beneficiarse de ella. El plan era elegante en su simplicidad. Durante los brindis de la recepción, me levantaría y anunciaría mi regalo a la pareja. Sería el punto culminante de toda la celebración. El momento cuando probaría que, a pesar de todas nuestras dificultades, el amor familiar conquistaba todo. Incluso había ensayado mi discurso. Mi querido hijo y hermosa nuera. Comenzaría. El amor es la mayor inversión que cualquiera de nosotros puede hacer. Hoy quiero invertir en su futuro juntos. Entonces les entregaría los documentos legales. Vería sus caras transformarse con alegría y gratitud, y finalmente, sería bienvenida completamente en la familia de la que había anhelado ser parte. La ironía no se me escapó ahora, sentada en este taxi con mi cuero cabelludo aún doliendo por su ataque. Había estado preparada para darles todo, y ella había respondido tratando de quitarme mi dignidad, mi apariencia, mi mismo sentido del ser. Pero había algo más que hacía que esta traición cortara aún más profundo. En toda mi planificación, en todas mis esperanzas de reconciliación, de alguna manera me había convencido de que este regalo cambiaría quién era ella, que suficiente generosidad podría transformar la crueldad en bondad, que suficiente amor podría superar la malicia calculada. Había estado pensando como la joven viuda en duelo que una vez fui, desesperada por comprar seguridad y aceptación para mi hijo. Pero ya no era esa mujer sin poder,
y mi hijo ya no era ese niño inocente que necesitaba mi protección. El taxi se detuvo en la tienda de artículos de belleza y le dije al conductor que esperara. Adentro compré la bufanda para la cabeza más elegante que pude encontrar. Seda azul profundo que hacía juego perfectamente con mi vestido, no para esconder mi calvicie, sino para enmarcarla con dignidad. Mientras me ataba la bufanda cuidadosamente alrededor de mi cabeza, me vi en el espejo de la tienda. Parecía una mujer que había sobrevivido algo, lo cual, me di cuenta, era exactamente lo que era. Ese sobre en mi bolso, esos papeles que podrían cambiar sus vidas para siempre, de repente se sintió como una prueba que había estado a punto de fallar. No una prueba de mí claramente en lugar de ver quién deseaba que pudieran ser. Mi hijo había hecho su elección hace 3 años, cuando permitió que esta mujer me removiera sistemáticamente de su vida. La crueldad de hoy era solo la conclusión lógica de una campaña que había estado demasiado desconsolada para reconocer. Mientras manejamos hacia la iglesia, pensé en todas las maneras que había planeado anunciar ese regalo. La alegría que había imaginado ver en sus caras, la gratitud que había esperado, la armonía familiar que había pensado que el dinero podía comprar. Pero sentada ahí, con mi cabeza calva, envuelta en seda, me pregunté si podría haber un mejor uso para ese sobre, una respuesta más adecuada a la revelación de esta mañana sobre quiénes eran realmente estas personas y lo que realmente pensaban de mí. La iglesia estaba llena del caos previo a la ceremonia cuando llegué. Había venido deliberadamente temprano, queriendo encontrar un momento tranquilo con mi hijo antes de las festividades. A pesar de todo, a pesar del brutal despertar de esta mañana, parte de mí aún esperaba alguna explicación, alguna señal de que el niño que había criado aún estaba ahí en algún lugar. Lo encontré en la sacristía ajustándose la corbata con dedos nerviosos. Por un momento, viéndolo en su smoking negro, se veía exactamente como su padre en nuestro día de bodas. Guapo, ansioso, lleno de esperanza para el futuro. «Mamá», dijo volteándose hacia mí, y vi su cara registrar shock por mi apariencia. «¿Qué pasó con tu cabello?» Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Lo miró, y su expresión cambió a algo que nunca había visto antes. Pánico culpable mezclado con emoción. «Necesito tomar esto», dijo alejándose de mí. «Es sobre trabajo». Pero pude escuchar lo suficiente de la conversación para saber que no era sobre trabajo para nada. «¿Estás segura de que podemos hacer esto sin que nadie se entere?», dijo en voz baja, pensando que el ruido ambiental de la iglesia cubriría sus palabras. «El momento tiene que ser perfecto. Sí, sé que hablamos de esperar hasta después de la luna de miel, pero el regalo de mamá cambia todo. Podríamos estar en un avión a Suiza para mañana por la noche». Suiza. Mi hijo estaba planeando dejar el país inmediatamente después de su boda, y lo estaba discutiendo con alguien que claramente no era su novia. «Escucha», continuó, volteándose más lejos de mí. «Una vez que tengamos el dinero transferido, podemos empezar el papeleo para la casa en Ginebra. Ella nunca sospechará nada hasta que sea demasiado tarde. Sé que es riesgoso, pero es nuestra única oportunidad de estar juntos sin todo este drama familiar». Ella estaba hablando de otra mujer completamente. Las piezas encajaron con devastadora claridad. La distancia emocional durante los últimos 3 años no había sido solo sobre la influencia de mi futura nuera. Mi hijo había estado viviendo una doble vida, planeando una escapada del mismo matrimonio en el que estaba a punto de entrar. «El papeleo del asilo está ya completado», continuó, sin darse cuenta de que podía escuchar cada palabra. «Una vez que firme la transferencia de los activos, podemos tenerla internada por su propia seguridad. Los abogados dicen que su edad y el estrés de perder el cabello será suficiente para demostrar capacidad disminuida». Asilo. Capacidad disminuida. Habían planeado el ataque de esta mañana como evidencia de que estaba perdiendo la razón. Mis piernas se sintieron débiles. Me hundí en una silla cercana tratando de procesar lo que estaba escuchando. Mi hijo, mi amado hijo, por quien había sacrificado todo, estaba planeando robar mi dinero, abandonar a su nueva esposa y declararme mentalmente incompetente para poder acceder a toda mi herencia. «Yo también te amo», susurró al teléfono antes de colgar. «Solo unas horas más y seremos libres». Se volteó hacia mí con esa sonrisa familiar, la que había derretido mi corazón 1000 veces durante su infancia, pero ahora la veía por lo que realmente era, una máscara que había aprendido a usar cuando necesitaba algo de mí. «Perdón por eso, mamá. Ya sabes lo locos que pueden ser los días de boda». Se me acercó con preocupación ensayada. «¿Ahora qué pasó con tu cabello? ¿Tuviste algún tipo de accidente esta mañana?» Miré a mi hijo, este extraño que llevaba la cara de mi niño, y me di cuenta de que la mujer que me había rapado la cabeza mientras dormía era en realidad el menor de mis problemas.
Era cruel y calculadora, sí, pero era exactamente lo que parecía ser. Mi hijo, por otro lado, había pasado años perfeccionando un engaño que hacía que su maldad mezquina pareciera amateur en comparación. Solo un pequeño percance en el salón. Logré decir, mi voz sorprendentemente firme. Nada que no se pueda arreglar. Asintió distraídamente, ya distraído por los sonidos de los invitados llegando afuera. Bueno, aún te ves hermosa, mamá. Gracias por estar aquí hoy. Sé que las cosas han estado complicadas con ella últimamente, pero significa todo para mí que estés aquí. Significa todo. Las palabras se sintieron como ácido en mis oídos porque finalmente entendí lo que realmente significaban. Mi presencia aquí no era sobre amor o tradición familiar. Estaba aquí para jugar mi papel en su elaborado juego de estafa. La madre generosa del novio que firmaría su fortuna, y luego desaparecería tranquilamente en cuidado institucional. Mientras se iba a saludar a los invitados, me senté sola en esa sacristía, rodeada de flores y velas, y todos los adornos de una ceremonia sagrada, entendiendo por primera vez que había criado a un extraño. El niño que solía tomar mi mano y llamarme su superhéroe había crecido hasta convertirse en un hombre que podía planear mi destrucción, con la misma eficiencia casual que una vez llevó a los proyectos escolares. Pero habían cometido un error crítico. Habían asumido que una anciana solitaria estaría demasiado desesperada por conexión familiar para ver su manipulación claramente. No tenían idea con quién estaban tratando realmente. Necesitaba aire. La sacristía se sentía sofocante después de lo que acababa de escuchar. Así que salí por la puerta lateral de la iglesia hacia el pequeño jardín donde las comitivas de bodas a menudo tomaban fotos. Ahí fue cuando escuché su voz, aguda y triunfante, viniendo de detrás de un grupo de rosales. ¿La viste esta mañana?, estaba diciendo por teléfono. Calva como un pajarito bebé, la vieja tonta probablemente piensa que fue algún tipo de accidente. Me acerqué más, escondida por el muro de piedra que separaba el jardín del área de estacionamiento. Estaba caminando de un lado a otro, completamente inconsciente de mi presencia. No, lo del cabello fue solo por diversión, continuó, riéndose de cualquier respuesta que estuviera recibiendo. El plan real empieza después de la ceremonia. Ya tengo los papeles de divorcio preparados. Solo necesito esperar exactamente 6 meses para establecer derechos de propiedad comunitaria. Ley de California, ya sabes. La mitad de todo se vuelve mío en el momento que presente la demanda. La mitad de todo. Estaba hablando del dinero que había planeado darles como regalo de bodas. La belleza de esto es que ninguno de ellos sospecha lo que el otro está planeando, dijo, su voz llena de genuina diversión. Él piensa que voy a ser la esposa perfectita mientras él se escapa con su secretaria. Yo pienso que él va a ser el esposo devoto mientras yo vacío sus cuentas. Mientras tanto, la vieja piensa que está comprando armonía familiar con su pequeña fortuna. Su pequeña fortuna, $120 millones aparentemente era dinero de bolsillo para alguien planeando este nivel de engaño. El ángulo del asilo es brillante, aunque tengo que darle crédito por eso. Una vez que la declaren incompetente, puedo reclamar derechos conyugales para contestar cualquier decisión financiera que ella haga. Entre su herencia y sus activos, estamos hablando de suficiente dinero para durar varias vidas. Sentí algo frío asentarse en mi pecho. No desconsuelo esta vez, sino algo más duro y más enfocado. Claridad. Oh, ¿y entiende esto? Continuó, claramente disfrutándose. Ella realmente piensa que voy a cambiar después de hoy. No tiene idea de que he pasado 3 años documentando cada señal de su estado mental en declive. La obsesión con el cabello, las llamadas telefónicas excesivas, las decisiones financieras inapropiadas. Mi abogado dice que tenemos suficiente evidencia para apoyar una audiencia de tutela. Una tutela. No solo estaban planeando robar mi dinero, estaban planeando declararme legalmente incompetente para poder controlar cada aspecto de mi vida. La humillación de la mañana no había sido crueldad aleatoria. Había sido construcción de evidencia para un caso legal que habían estado construyendo durante años. El cronograma es perfecto, estaba diciendo ahora. 6 meses me da suficiente tiempo para establecer residencia legal, documentar la herencia y luego presentar el divorcio alegando diferencias irreconciliables y abuso emocional. Él estará tan ocupado corriendo por Europa, con su novia que ni siquiera lo verá venir hasta que le entreguen los papeles. Así que ella también sabía sobre la secretaria. Esto no era un triángulo de engaño. Era un plan cuidadosamente orquestado donde cada parte pensaba que estaba manipulando a los otros, mientras ella realmente estaba jugando a ambos lados. Para esta época, el próximo año seré dueña de la mitad de una de las carteras de bienes raíces privadas más grandes del estado y ella estará seguramente guardada en una instalación de cuidado de memoria, donde no pueda interferir con la vida de nadie nunca más. Cuidado de memoria. Habían
decidido que tenía demencia sin siquiera la cortesía de un diagnóstico médico. Escuché pasos acercándose y rápidamente me moví hacia la entrada de la iglesia. Estaba terminando su llamada, su voz tomando ese tono dulce e inocente que había llegado a reconocer como su voz de actuación. «Debería irme», dijo. «Hora de actuar como la novia ruborizada. Deséame suerte derribando 2 generaciones de la misma familia en un día». Mientras me deslicé de vuelta dentro de la iglesia, alcancé a verla por la ventana, alisándose su vestido blanco, revisando su maquillaje en la cámara de su teléfono, transformándose de vuelta en la novia radiante que engañaría a todos, excepto a las 3 personas que más importaban. Pero había cometido el mismo error que mi hijo había cometido. Había asumido que yo no era más que una anciana solitaria, lo suficientemente desesperada por conexión, familiar para ignorar señales de advertencia obvias y lo suficientemente generosa para entregar el trabajo de mi vida, sin hacer preguntas. No tenía idea de que la mujer que estaba planeando destruir había pasado 33 años, superando en estrategia a personas que la subestimaban, que no había construido una fortuna siendo ingenua sobre la naturaleza humana y ciertamente no la había mantenido fallando en reconocer amenazas a todo por lo que había trabajado. La boda estaba a punto de comenzar y tenía una decisión que tomar. Podía jugar mi papel asignado. La madre generosa del novio, que sonreiría y entregaría su fortuna, y luego desaparecería tranquilamente en cualquier institución que hubieran seleccionado para mí. O podía recordarles a ambos, porque nunca debes subestimar a una mujer que ha pasado décadas convirtiendo nada en todo y que nunca ha perdido una pelea que realmente importó. Regresé a la iglesia con propósito. Mi teléfono ya en mi mano. La primera llamada que necesitaba hacer era a mi abogado, pero tenía que ser estratégica sobre el momento. La ceremonia empezaba en 20 minutos y necesitaba actuar rápido mientras mantenía la apariencia de la madre devota del novio. Encontré una esquina tranquila cerca de la pila bautismal y marqué la línea directa de mi abogado. «Ricardo, soy yo», dije cuando contestó. «Necesito que detengas la transferencia inmediatamente». «¿Cuál transferencia?», preguntó. Aunque pude escuchar la preocupación en su voz, Ricardo había estado manejando mis asuntos legales por 15 años, y nunca me había escuchado sonar así. «El regalo de bodas. Los 120 millones que estructuramos para los recién casados. Cancélalo». Ahora hubo una larga pausa. «¿Estás segura?». «Una vez que haga esa llamada, no podemos deshacerlo sin complicaciones legales significativas. El papeleo ya está archivado. Estoy absolutamente segura. Y Ricardo, necesito que hagas algo más. Quiero que grabes nuestra conversación ahora mismo, le pongas fecha y hora y la archives como evidencia de mi competencia mental. ¿Puedes hacerme algunas preguntas que demostrarían pensamiento claro?». No preguntó por qué, que es una de las razones por las que lo había mantenido como mi abogado tanto tiempo. «¿Cuál es la fecha de hoy?». «Sábado 15 de junio de 2024. Es el día de la boda de mi hijo. ¿Puedes darme tu nombre legal completo y fecha de nacimiento?». Proporcioné la información clara y precisamente. ¿Puedes explicar tu razonamiento para cancelar esta transferencia financiera significativa? He descubierto que tanto la novia como el novio han estado planeando defraudarme de mis activos, internarme en un asilo contra mi voluntad y declararme legalmente incompetente. Han estado construyendo un caso durante 3 años y el incidente de esta mañana, donde la novia me rapó la cabeza mientras dormía, fue diseñado para proporcionar evidencia de mi estado mental en declive. «Dios mío», murmuró Ricardo. «Está bien, estoy deteniendo la transferencia ahora mismo. ¿Estás a salvo?». «Estoy bien, pero necesito una cosa más. ¿Puedes hacer que alguien de tu oficina se reúna conmigo en el lugar de la recepción con papeles de divorcio para la novia? Los quiero preparados por adelantado, citando fraude y conspiración para cometer abuso de ancianos». «Hecho. Algo más». Miré alrededor de la iglesia, viendo a los amigos y socios comerciales de mi hijo llenando las bancas, todos esperando presenciar una hermosa celebración familiar. ¿Puedes comunicarme con mi contador? Necesito hacer algunos cambios inmediatos a mi testamento. Los cambios tomaron 8 minutos para dictar y autorizar. En lugar de dejarle todo a mi hijo, como había planeado durante 33 años, ahora estaba estableciendo una fundación para madres viudas, tratando de construir negocios. Cada centavo de mi herencia iría a mujeres que entendían lo que significaba sacrificar todo por el futuro de sus hijos y que merecían algo mejor que traición como recompensa por su amor. Para cuando terminé las llamadas, el organista había comenzado a tocar la música del preludio. Caminé por el pasillo a mi asiento designado en la primera fila, asintiendo graciosamente a los invitados que comentaron sobre mi hermosa bufanda para la cabeza y preguntaron si me sentía bien. «Solo un pequeño percance de peinado esta mañana», dije con una sonrisa. «Nada que no se pueda manejar». Mi hijo apareció en el altar, guapo y confiado.
revisando su reloj con el nerviosismo de un novio ansioso por comenzar su nueva vida. Me vio y sonrió esa sonrisa ensayada, probablemente preguntándose si había traído el sobre con los papeles de transferencia con los que estaba contando. Sonreí de vuelta y di palmaditas a mi bolso, dejándolo pensar exactamente lo que quería pensar. La novia apareció en la parte de atrás de la iglesia unos minutos después, radiante en seda blanca, llevando un ramo de rosas blancas que probablemente costó más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Se veía como el sueño de todo novio, hermosa, elegante, la imagen de la inocencia y alegría. Mientras caminaba por el pasillo hacia mi hijo, pensé en la conversación que había escuchado en el jardín sobre asilos y tutelas y su plan para destruir 2 generaciones de mi familia en un solo año. El ministro comenzó la ceremonia con la apertura tradicional. Queridos presentes, estamos reunidos aquí hoy para presenciar la unión de estas 2 almas en santo matrimonio. ¿Santo matrimonio? Casi me reí de la ironía, pero mantuve mi cara serena. La imagen del orgullo maternal, mientras me preparaba mentalmente para el momento cuando me levantaría a dar mi brindis en la recepción, porque ahí era cuando esta farsa finalmente terminaría y descubrirían que su mayor error no había sido subestimar mi generosidad, había sido subestimar mi inteligencia. La recepción se llevó a cabo en el club de campo Riverside, donde yo había tenido mi propia recepción de bodas 38 años antes. La ironía no se me escapó mientras veía a mi hijo y su nueva esposa bailar su primer baile al ritmo de Atlas, la misma canción que su padre y yo habíamos elegido para nuestro momento especial. Pero a diferencia de mi día de bodas, lleno de alegría genuina y esperanza para el futuro, esta celebración se sentía como una actuación teatral donde todos estaban jugando un papel. La novia sonreía y se reía en todos los momentos correctos, aceptando felicitaciones de invitados que no tenían idea de que estaban presenciando un elaborado juego de estafa. Mi hijo interpretaba al esposo devoto perfectamente, haciéndola girar en la pista de baile, mientras probablemente calculaba cuántas horas hasta poder abordar un avión a Ginebra con su secretaria. Me senté en la mesa principal picoteando mi cena y haciendo conversación, educada con parientes y amigos de la familia, todo mientras miraba el reloj. Los brindis estaban programados para comenzar a las 8:30 después del plato principal. Había solicitado específicamente hablar al final, alegando que quería terminar la noche en la nota más significativa posible. A las 8:25 me disculpé para ir al baño de damas, donde encontré a la asociada de Ricardo esperando con un sobre Manila como había prometido. Todo lo que solicitaste está aquí, dijo en voz baja, entregándome los papeles. Papeles de divorcio citando fraude y conspiración. Más documentación de la transferencia financiera cancelada. Tu abogado quería que te dijera que nunca ha visto algo parecido a esta situación. Eso nos hace 2, respondí, revisando para asegurarme de que todo el papeleo estuviera en orden. Cuando regresé a la recepción, el padrino estaba terminando su brindis, algo genérico sobre el amor, conquistando todo y deseándole a la feliz pareja una vida de alegría. Los invitados aplaudieron educadamente, y luego la dama de honor se levantó para ofrecer su discurso igualmente predecible sobre lo perfectos que eran juntos. Finalmente, el DJ anunció: "Y ahora nos gustaría invitar a la madre del novio a compartir algunas palabras". Me levanté lentamente, sintiendo el peso de cada ojo en la habitación. 150 invitados, incluyendo los colegas comerciales de mi hijo, amigos de la infancia y miembros de la familia extendida que habían viajado de todo el país para celebrar esta unión. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Comencé, mi voz llevándose claramente por la habitación silenciosa. Hace 33 años me convertí en viuda con un hijo de 2 años y $300 a mi nombre. Todo lo que construí después de ese día fue para él, para el hombre sentado en esta mesa que crié para valorar la honestidad, integridad y lealtad familiar por encima de todo. Mi hijo sonrió nerviosamente y alcanzó su vaso de agua. Su nueva esposa mantuvo su expresión radiante, aunque noté que su agarre se tensó ligeramente en su copa de champán. He aprendido algunas cosas fascinantes hoy sobre las personas que mi hijo ha elegido para rodearse. Continué sacando el sobre Manila de mi bolso, por ejemplo. Aprendí que mi hermosa nuera tiene opiniones tan fuertes sobre mi apariencia que se sintió obligada a raparme la cabeza mientras dormía esta mañana, dejándome una nota llamándome inútil y exigiendo que mostrara mi humillación para que todos ustedes la vieran. Un jadeo colectivo pasó por la habitación. Varios invitados se voltearon para mirar fijamente a la novia, cuya sonrisa finalmente comenzó a agrietarse. También aprendí, dije mi voz volviéndose más fuerte, que mi hijo ha estado teniendo una aventura con su secretaria durante 8 meses y han estado planeando tomar el regalo de bodas que preparé para esta pareja y huir a Suiza inmediatamente después de la celebración de esta noche. La cara de mi hijo se puso blanca. Comenzó a levantarse, pero levanté mi mano. Por favor, déjame terminar.
También descubrí que mi nuera ya ha consultado a un abogado de divorcios y planea presentar papeles en exactamente 6 meses para reclamar la mitad de cualquier activo transferido a este matrimonio. Mientras tanto, ambos han estado trabajando juntos para declararme mentalmente incompetente para poder internarme en un asilo y ganar control de toda mi herencia. La habitación estaba completamente silenciosa ahora, excepto por el sonido de patas de sillas raspando mientras los invitados se volteaban para obtener mejores vistas de la mesa principal. Varias personas tenían sus teléfonos afuera grabando lo que claramente iba a ser el discurso de recepción de boda más memorable en la historia familiar. Ahí esto es lo que va a pasar, dije abriendo el sobre y removiendo los papeles de adentro. Primero, el regalo de bodas de $120 millones que preparé para ustedes ha sido cancelado. La transferencia fue detenida a las 4:15 de esta tarde y nunca será reinstalada. Mi hijo se levantó de un salto. Mamá, ¿qué estás segundo? Continué. Ignorando su interrupción, mi testamento ha sido cambiado. En lugar de heredar mi herencia, mi hijo recibirá exactamente un do junto con una carta, explicando que esta cantidad refleja el valor que ha puesto en nuestra relación. El resto de mi fortuna establecerá una fundación apoyando a madres viudas que están construyendo negocios para mantener a sus hijos. La novia ya no estaba ni siquiera fingiendo sonreír. Su cara había pasado de sonrojada a pálida y estaba agarrando el borde de la mesa con ambas manos. Y finalmente dije caminando alrededor de la mesa para pararme directamente frente a ella. Estos son papeles de divorcio. Los estoy presentando en tu nombre, citando fraude, conspiración para cometer abuso de ancianos y conspiración para cometer explotación financiera de un adulto vulnerable. Los papeles incluyen evidencia del asalto de esta mañana a mi persona, grabaciones de tus conversaciones telefónicas, planeando este esquema elaborado y testimonio sobre la aventura extramarital de tu esposo. Puse los papeles directamente frente a su plato junto a su pastel de bodas intacto. El silencio se extendió, por lo que se sintió como una eternidad antes de que mi hijo encontrara su voz. Esto es una locura, dijo su cara roja de ira y vergüenza. Mamá, no puedes, simplemente actualmente sí puedo, respondí calmadamente, y lo he hecho. Su matrimonio está basado en fraude de ambas partes, lo que lo hace anulable bajo la ley estatal. Su esposa me agredió esta mañana, lo que la hace sujeta a cargos criminales y su plan para robar mi dinero y internarme constituye abuso de ancianos, que es un delito grave. Miré alrededor de la habitación, a las caras conmocionadas de todos los invitados. Personas que habían venido esperando celebrar amor y familia solo para presenciar la destrucción completa de ambos. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche, dije dirigiéndome a la habitación una última vez. Han sido testigos de algo importante. El momento cuando una anciana que ha sido subestimada toda su vida finalmente decidió dejar de fingir que no veía lo que le estaba pasando. Tomé mi bolso y me dirigí a la salida, dejando atrás una habitación llena de invitados atónitos y 2 personas cuyo futuro cuidadosamente planeado acababa de desintegrarse frente a todos los que conocían. Salí de ese club de campo al aire cálido de la noche, dejando atrás el caos que acababa de desatar. A través de las ventanas podía ver a los invitados agrupados en grupos animados, teléfonos afuera, sin duda compartiendo el drama que acababan de presenciar con amigos y familia que no habían tenido la fortuna de asistir a lo que seguramente se convertiría en legendario, como el desastre de boda más espectacular en la historia local. Mi teléfono comenzó a sonar antes de que llegara a mi auto. La primera llamada fue de mi hijo, luego de su nueva esposa, luego números que no reconocía, probablemente otros miembros de la familia que ya habían escuchado relatos de segunda mano de lo que había transcurrido. Apagué el teléfono y manejé a casa en bendito silencio. La casa se sintió diferente cuando entré por la puerta. Por primera vez en años se sintió mía otra vez. No más caminar en cáscaras de huevo, preguntándome qué había dicho o hecho para ofender a la novia de mi hijo. No más fingir. No notar la manera en que ponía los ojos en blanco cuando hablaba o sugería actividades que me excluían. No más hacer excusas por comportamiento, que había sido inexcusable desde el principio. Me hice una taza de té y me senté en mi sala finalmente, permitiéndome procesar lo que realmente había pasado hoy. Esta mañana había despertado como una mujer, planeando regalar la mayoría de su fortuna para asegurar su lugar en la vida de su hijo. Esta noche estaba sentada sola en mi casa, habiendo efectivamente cortado esa relación para siempre, pero extrañamente no sentía el dolor devastador que había esperado. En su lugar sentía algo que no había experimentado en años. Paz. El timbre sonó alrededor de las 10. Miré por la mirilla y vi a mi hijo parado en el porche delantero, aún usando su smoking, su cabello despeinado y su cara manchada con lo que podrían haber sido lágrimas. Abrí la puerta, pero no lo invité a entrar. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», dijo inmediatamente, su voz quebrándose.
¿Cómo pudiste destruir mi boda? Humillarme frente a todos los que conozco y quitarme todo lo que me prometiste. No te prometí nada, respondí calmadamente. Estaba planeando darte un regalo que descubrí que tenías la intención de robar mientras me declarabas incompetente. Hay una diferencia significativa. ¿No entiendes? Dijo acercándose. Realmente no iba a seguir adelante con eso. Lo de Suiza, el asilo, era solo hablar. Estaba confundido, asustado por casarme. Nunca te lastimaría realmente. Estudié la cara de mi hijo buscando cualquier rastro del niño que había criado. El niño que solía meterse a mi cama durante las tormentas y decirme que era la persona más valiente del mundo. Pero todo lo que vi fue un hombre de 31 años que había sido atrapado en un engaño elaborado y ahora estaba tratando de manipular para salir de las consecuencias. Pasaste 8 meses planeando una ruta de escape con otra mujer, dije. Permitiste que tu prometida me removiera sistemáticamente de tu vida durante 3 años. Discutiste internarme en una instalación de cuidado de memoria y tomar control de mis activos. ¿Qué parte de eso era solo hablar? Ella me envenenó contra ti, dijo desesperadamente. Me hizo pensar que estabas tratando de controlar mi vida, que nunca me dejaría ser feliz con nadie más. Veo ahora que nos estaba manipulando a ambos. Era casi gracioso lo rápido que había cambiado a hacerse la víctima de la manipulación de su esposa, como si hubiera sido algún espectador inocente en un esquema que había participado activamente en planear. ¿Dónde está tu esposa ahora? Pregunté. Se veía incómodo. Se fue. Después de que la recepción se desplomó, simplemente desapareció. Tomó sus cosas del hotel y se fue de la ciudad. Ni siquiera sé a dónde fue. Así que su compañera en el crimen había abandonado el barco en el momento que su plan colapsó, dejándolo enfrentar las consecuencias. Solo no me sorprendía. La gente que podía planear este nivel de engaño rara vez mostraba lealtad cuando las cosas salían mal. Necesito ese dinero. Mamá, dijo su voz tomando un tono suplicante que no había escuchado desde que era adolescente pidiendo privilegios del auto. Renuncié a mi trabajo el mes pasado porque pensé que tendría la herencia. Tengo deudas, obligaciones. Sin ese regalo voy a perder todo. Ahí estaba. No una disculpa por la traición. No remordimiento por el dolor que había causado, sino una demanda de que lo rescatara de las consecuencias de sus propias decisiones. Tienes 31 años, dije. Tienes un título en administración de empresas, experiencia laboral, y no tienes dependientes. Lo descubrirás de la misma manera que yo lo hice cuando quedé viuda con un niño que mantener. Empecé a cerrar la puerta, pero puso su mano contra ella. Por favor, dijo, soy tu hijo, tu única familia. No puedes simplemente cortarme completamente. Lo miré una vez más. Este extraño que llevaba la cara de mi niño, y sentí que el último hilo de obligación maternal finalmente se rompiera. Dejaste de ser mi familia en el momento que decidiste que era un obstáculo para ser removido en lugar de una madre para ser amada. Dije, crié a un hijo que nunca trataría a nadie de la manera que me has tratado, especialmente no a la mujer que sacrificó todo por su futuro. No sé en quién te has convertido, pero ya no eres ese niño. Cerré la puerta y giré el cerrojo, escuchándolo llamar mi nombre a través de la madera antes de finalmente irse. Las primeras semanas después de la boda fueron un torbellino de actividad legal. Ricardo presentó las denuncias criminales contra mi hijo y su esposa por conspiración para cometer abuso de ancianos y explotación financiera. La investigación policial descubrió cadenas de mensajes de texto y evidencia de correo electrónico que apoyaba todo lo que había descubierto, incluyendo discusiones detalladas sobre qué asilo sería más fácil de manejar y cómo cronometrar los procedimientos de tutela para máxima efectividad. La esposa de mi hijo había desaparecido efectivamente, pero no sin dejar un rastro. Había vaciado su cuenta corriente conjunta en su camino fuera de la ciudad, tomando los restos de su fondo fiduciario y el dinero que había pedido prestado contra herencia futura. El investigador privado, que Ricardo contrató, la encontró en Miami, aparentemente pasando a su siguiente objetivo, un desarrollador de bienes raíces recientemente viudo, que había conocido a través de una aplicación de citas en línea diseñada específicamente para adultos mayores adinerados. Mi hijo trató de llamarme diariamente durante el primer mes, dejando mensajes de voz cada vez más desesperados que progresaron de ira a negociación, a lo que sonaba como remordimiento genuino, pero había aprendido la diferencia entre arrepentimiento por las consecuencias y responsabilidad real por las acciones, y sus mensajes caían directamente en la primera categoría. Mamá, sé que la regué, decía un mensaje típico, pero tienes que entender la presión bajo la que estaba. Ella me convenció de que estabas tratando de controlar mi vida, que la única manera de ser feliz era poner algo de distancia entre nosotros. Veo ahora que nos estaba jugando el uno contra el otro, pero no puedes hacerme responsable por caer en su manipulación. Incluso en sus disculpas, no podía tomar responsabilidad por sus propias decisiones.
Todo era algo que le había pasado a él, no decisiones que había hecho activamente. La aventura con su secretaria era porque su prometida era emocionalmente distante. El plan para robar mi dinero era porque había estado presionado financieramente. El esquema del asilo era porque había sido convencido de que necesitaba cuidado profesional. Después de 6 semanas de llamadas ignoradas y mensajes no devueltos, apareció en mi casa otra vez, esta vez viéndose genuinamente desesperado. Había perdido peso. Su ropa estaba arrugada y había círculos oscuros bajo sus ojos que sugerían que no estaba durmiendo bien. «Voy a perder el apartamento», dijo cuando renuentemente acepté hablar con él a través de la puerta de tela metálica. «No puedo encontrar otro trabajo porque la historia sobre la boda está por todas las redes sociales. Todos en la ciudad saben lo que pasó». Sentí un pequeño destello del viejo instinto maternal, el deseo de arreglar sus problemas y hacer que su dolor desapareciera. Pero entonces recordé la conversación que había escuchado sobre asilos y capacidad disminuida, y el sentimiento pasó. «¿Has considerado irte de la ciudad?», pregunté. «Empezar fresco en algún lugar donde tu reputación no esté dañada». «¿Con qué dinero?», dijo amargamente. «Te llevaste todo con lo que estaba contando». «Me llevé dinero que nunca fue tuyo para empezar», corregí. «Dinero que estabas planeando robarme después de declararme mentalmente incompetente». «Nunca iba a hacer eso realmente», insistió. Pero la protesta sonó hueca incluso para él. La verdad era que había estado viendo la transformación en mi hijo durante 3 años, sin querer reconocer lo que estaba viendo. El cambio gradual de un joven que valoraba las relaciones familiares a alguien que me veía como un activo para ser manejado en lugar de una persona para ser amada. Su esposa no había creado ese cambio, simplemente lo había alentado y amplificado algo que ya estaba ahí. «Estoy empezando una nueva vida», le dije a través de la pantalla. «He vendido el negocio, estoy vendiendo esta casa y me estoy mudando a algún lugar donde pueda enfocarme en mi propia felicidad en lugar de tratar de arreglar relaciones con personas que no las valoran». «No puedes estar hablando en serio», dijo. «Esta es tu casa. Toda tu vida está aquí. Toda mi vida era sobre construir algo para ti». Respondí. «Como has dejado claro que ves eso como una carga en lugar de un regalo, soy libre de construir algo para mí en su lugar». Esa fue la última conversación real que tuvimos. Llamó unas cuantas veces más durante los meses siguientes, pero los mensajes se volvieron más cortos y menos frecuentes. Eventualmente pararon por completo. A través de mi abogado supe que había declarado bancarrota y se había mudado al otro lado del país para tomar una posición de nivel inicial con una pequeña empresa de bienes raíces en Portland. Los papeles de divorcio de su esposa eventualmente fueron entregados, aunque como habían estado casados menos de 24 horas y no tenían activos conjuntos restantes, el proceso fue relativamente simple. En cuanto a mí, estaba descubriendo lo que significaba vivir para mí misma por primera vez en más de 3 décadas. La fundación que había establecido ya estaba financiando 12 programas diferentes, ayudando a madres viudas a comenzar negocios. Había comprado una casa pequeña en la costa de Oregón, 3 horas al norte de donde mi hijo estaba tratando de reconstruir su vida y estaba pasando mis días aprendiendo a pintar acuarelas y tomando largas caminatas en la playa. Por primera vez desde que tenía 32 años no tenía que responder a nadie más que a mí misma. Era aterrador y liberador y absolutamente maravilloso. 18 meses después de la boda que terminó mi vida anterior y comenzó mi nueva, estaba viviendo en una cabaña con vista al Océano Pacífico, pintando escenas del amanecer desde la ventana de mi cocina y aprendiendo que la soledad podía ser una elección en lugar de un castigo. Mi cabello había crecido hermosamente, ondas plateadas que atrapaban la luz de la mañana. Mientras trabajaba en mi caballete, me había unido a un grupo de arte local. Era voluntaria en el refugio de animales y había descubierto que realmente disfrutaba mi propia compañía. Durante 33 años me había definido completamente a través de mi relación con mi hijo. Ahora estaba aprendiendo quién era como solo yo misma. La fundación se había vuelto más exitosa de lo que jamás había imaginado. Habíamos ayudado a más de 200 mujeres a comenzar negocios, desde boutiques en línea hasta firmas de consultoría, hasta camiones de comida. Cada mes recibía cartas de receptoras contándome cómo las becas habían cambiado sus vidas, cómo tener ese apoyo financiero inicial les había dado la confianza para apostar por sí mismas. «Salvaste mi vida», escribió una mujer desde Colorado. «Después de que mi esposo murió, pensé que mis sueños de abrir una panadería eran imposibles. Tu fundación no solo me dio dinero, me dio esperanza». Esas cartas significaban más para mí que cualquier tarjeta de agradecimiento que hubiera recibido de mi hijo por regalos de cumpleaños o regalos de Navidad. Estas mujeres entendían lo que había aprendido demasiado tarde, que a veces las personas que más nos aman pueden convertirse en las personas que más nos limitan, no por malicia, sino por nuestra propia disposición a sacrificarnos por su comodidad.
Estaba leyendo una de esas cartas un martes por la mañana cuando sonó mi teléfono. La identificación de llamadas mostraba un número que no reconocía, pero el código de área era de mi ciudad natal. Señora, la voz era femenina, joven nerviosa. Estoy llamando sobre su hijo. Soy su trabajo con él, la secretaria, la mujer por quien había estado planeando abandonar su matrimonio y huir a Suiza. Lamento molestarla, continuó, pero no estaba segura a quién más llamar. Él ha estado luchando desde que se mudó aquí, y ayer tuvo un accidente automovilístico. Está en el hospital y me pidió que la contactara. Sentí ese tirón familiar de preocupación maternal, la respuesta automática que había impulsado tantas de mis decisiones durante años. Pero esta vez hice una pausa antes de responder. ¿Está gravemente herido? Pregunté. Costillas rotas, conmoción cerebral, pero se recuperará. Dijo. La cosa es que no tiene a nadie más, sin contactos de emergencia, sin familia aquí. Los doctores necesitan a alguien para tomar decisiones sobre su cuidado, y él no está en buena situación financiera para manejar las facturas médicas. Por supuesto que no lo estaba, y por supuesto en su momento de crisis había recurrido a la madre que había planeado traicionar y abandonar. ¿Cómo te llamas? Pregunté. Jennifer, dijo en voz baja. Y antes de que preguntes, no, ya no estamos juntos. No hemos estado desde justo después de la boda. Cuando todo salió a la luz sobre lo que ustedes dos estaban planeando, me di cuenta de que no lo conocía para nada. Ambos se estaba refiriendo a mi hijo y su esposa como conspiradores, lo que sugería que no había estado tan involucrada en el engaño como había asumido. ¿No eras parte del plan para robar mi dinero? Pregunté directamente. ¿Qué? Sonaba genuinamente conmocionada. No pensé que era infeliz en su matrimonio y planeaba dejar a su esposa por mí. No tenía idea sobre ninguna herencia o asilos o Dios. ¿Es eso lo que piensas? Eso es lo que lo escuché planeando, dije. Hubo un largo silencio. Te juro que nunca supe sobre nada de eso. Me dijo que su madre era controladora y manipuladora, que estaba tratando de impedirle ser feliz. Pensé que lo estaba ayudando a escapar de una situación familiar poco saludable. Otra mujer que había sido manipulada por la versión de eventos de mi hijo. Empezaba a ver un patrón en cómo se presentaba como la víctima de las expectativas irrazonables de otras personas. Las mías, las de su esposa, probablemente las de Jennifer también. ¿Por qué terminaron?, pregunté. Porque una vez que estuvimos juntos todo el tiempo, me di cuenta de que nunca tomaba responsabilidad por nada, dijo. Cada problema en su vida era culpa de alguien más. Su madre era demasiado controladora. Su esposa era demasiado exigente. Su jefe era demasiado crítico. Me tomó meses entender que se ve como la víctima en cada situación, incluso cuando él es quien está tomando las decisiones destructivas. Esta joven mujer había descubierto en meses lo que me había tomado décadas ver. ¿Qué quieres que haga?, pregunté. No lo sé, admitió. Sigue diciendo que eres la única familia que tiene, que vendrás si algo le pasa. Pero honestamente, después de lo que he aprendido sobre cómo te trató, no te culparías si colgaras ahora mismo. Miré por mi ventana al océano, a las olas que se habían convertido en mi meditación diaria, a la vida que había construido de las cenizas de mi anterior. Esta era la prueba que sabía que vendría eventualmente, el momento cuando tendría que elegir entre los límites que había establecido y los viejos patrones que me habían definido durante tanto tiempo. Dame la información del hospital, dije. Finalmente, me haré cargo de las facturas médicas y me aseguraré de que reciba cuidado apropiado. Pero dile que no espere más que eso. ¿Vas a venir a verlo?, preguntó. No, dije y me sorprendí de lo fácil que vino la palabra. No voy a venir. 2 años después de la boda que cambió todo, estaba sentada en el porche de mi cabaña, viendo la puesta de sol pintar el Pacífico en tonos de oro y coral, cuando mi hijo apareció en mi puerta del jardín. Se veía mayor, más delgado, con líneas alrededor de sus ojos que no habían estado ahí antes. Llevaba un pequeño ramo de flores silvestres del tipo que crecía a lo largo de la carretera costera, no arreglos caros de florería. «Hola, mamá», dijo en voz baja. Puse mi pincel a un lado y estudié su cara. «¿Cómo me encontraste?». Tomó meses, admitió. Contraté a un investigador privado con los últimos de mis ahorros. Sé que probablemente pienses que fue tonto gastar dinero que no tengo para rastrear a alguien que no quiere verme. ¿Por qué estás aquí?, pregunté sin hacer movimiento para invitarlo más cerca. Para decir que lo siento, realmente lo siento. No las disculpas egoístas que te di antes. Cambió las flores de una mano a la otra. He pasado 2 años en terapia tratando de entender cómo me convertí en alguien que podía planear robar a su propia madre e internarla en un asilo. Y que descubriste que he estado tratando a las personas como recursos en lugar de seres humanos desde que probablemente tenía 25 años.
dijo. Mi terapeuta me ayudó a ver que aprendí a manipular situaciones para obtener lo que quería, y en algún punto del camino empecé a hacerte eso a ti también. Observé una gaviota montar las corrientes de viento sobre las olas, grácil y libre, y pensé en cuánto tiempo me había tomado aprender ese mismo tipo de libertad. Sé que pagaste mis facturas del hospital, continuó, y sé que has estado enviando donaciones anónimas para ayudar a cubrir mis costos de terapia. El centro de consejería me dijo que tenían un benefactor que específicamente solicitó que continuara el tratamiento. Ese había sido mi compromiso conmigo misma, proporcionar la ayuda que necesitaba para sanar sin permitir su dependencia continua de mí. No espero perdón, dijo. Ni siquiera sé si merezco la oportunidad de disculparme en persona, pero necesitaba que supieras que entiendo ahora lo que te hice y lo que perdí por mis decisiones. ¿Qué has perdido?, pregunté. La mejor madre que un hijo podría pedir, dijo simplemente. La mujer que sacrificó todo para darme oportunidades que desperdicié porque pensé que tenía derecho a ellas. La relación que debería haber sido la base de mi vida, que destruí porque era demasiado egoísta e inmaduro para valorarla apropiadamente. Sentí lágrimas amenazar por primera vez en meses, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento, escuchando a mi hijo tomar responsabilidad completa, sin excusas o justificaciones, por primera vez en su vida adulta. No estoy pidiendo dinero o ayuda o siquiera una relación, continuó. Solo quería decir que lo siento y que estoy trabajando cada día para convertirme en alguien digno del amor que me diste durante 31 años. ¿Cómo es tu vida ahora?, pregunté. Simple. Trabajo para una organización sin fines de lucro que ayuda a individuos anteriormente sin hogar a encontrar vivienda. Vivo en un apartamento estudio. Manejo un auto de 15 años y estoy aprendiendo a hacer presupuesto como la persona normal que debería haber aprendido a hacer hace años. Casi sonrió. Estoy descubriendo que realmente me gusta ganarme las cosas en lugar de que me las den. Nos sentamos en silencio por varios minutos, escuchando el sonido de las olas contra las rocas debajo de mi cabaña. «Te ves feliz», dijo eventualmente. «Realmente feliz. No solo fingiendo estar bien». «Soy feliz», dije sorprendida de lo cierto que se sentía. Por primera vez en décadas estoy viviendo para mí en lugar de tratar de manejar las vidas de otras personas. Me alegra, dijo, y su voz llevaba calidez genuina. Te mereces felicidad después de todo lo que renunciaste por mí. Mientras la última luz se desvanecía del cielo, mi hijo se levantó para irse. Estas son para ti, dijo, poniendo las flores silvestres en el escalón de mi porche. Sé que no son mucho, pero las recogí yo mismo en la caminata hacia aquí. Pensé que te podrían gustar porque crecen silvestres y libres, como estás aprendiendo a hacer. Después de que se fue, me senté en mi porche sosteniendo esas flores simples, pensando en el viaje que nos había traído a ambos a este momento. Mi hijo finalmente se estaba convirtiendo en el hombre que había esperado criar. Honesto, responsable, capaz de valorar las relaciones más que los recursos. Pero esa transformación solo había sido posible después de que dejé de habilitar sus peores tendencias y empecé a proteger mi propio bienestar. La fundación que había establecido ahora apoyaba a más de 400 mujeres y sus familias. Mi cabaña se había convertido en un lugar de reunión para artistas y escritores locales. Había descubierto talentos y amistades que nunca habría encontrado si hubiera permanecido atrapada en viejos patrones de sacrificio y culpa. Nunca me volví a casar o me reuní con mi hijo en cualquier sentido tradicional, pero ocasionalmente, tal vez 2 veces al año, me visitaría. Siempre respetuosamente, siempre brevemente, compartiendo actualizaciones sobre su trabajo y preguntando sobre mi vida sin ninguna expectativa de reparar lo que había sido roto. Estas conversaciones eran agradables, pero cuidadosas. La relación de 2 adultos que se respetaban mutuamente, pero ya no se necesitaban. Su exesposa, supe a través de reportes de noticias, había sido arrestada en Florida por manejar una estafa romántica elaborada dirigida a viudos ancianos adinerados. Mi hijo testificó contra ella en su juicio, finalmente tomando una posición contra el tipo de manipulación en la que una vez había participado. En cuanto a mí, a los 67, finalmente estaba viviendo la vida que nunca me había permitido imaginar, libre del trabajo agotador de manejar las emociones, decisiones y consecuencias de otras personas. Pintaba acuarelas que a nadie tenía que gustarle más que a mí. Viajaba a lugares que me interesaban sin considerar las preferencias de nadie más.
Donaba mi dinero a causas que me importaban sin preocuparme por si mi generosidad era tomada por garantizada. Había aprendido que el amor sin límites no es amor para nada. Es habilitación disfrazada como sacrificio. Y a veces lo más amoroso que puedes hacer por alguien es negarte a rescatarlo de las consecuencias de sus propias decisiones, incluso cuando ese alguien es tu propio hijo. Mi historia no es un cuento de hadas sobre reconciliación y perdón. Es algo mejor. Es una historia sobre una mujer que pasó 33 años definiéndose a través de las necesidades de otras personas. Y finalmente descubrió que su propia vida valía la pena vivirla por su propio bien. Y cada mañana cuando despierto en mi cabaña junto al mar, rodeada por la vida que construí de las cenizas de la traición, me recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar a elegirte a ti misma,